de clases. No entiendo muy bien por qué, pero a veces se graba, a veces no se graba. Es lo que hay. Bien, hoy vamos a meternos de lleno con Bruno, esto. Sí, ¿puedo salir y volver a entrar con la compu? ¿sí? Vale, hacemos un repaso como dialogado antes de meternos a Romero, así te esperamos. Dale, gracias. ¿Vale? Nada. Bien, decíamos, hoy nos metemos en Romero, a ver qué es lo que pueden hacer, qué es lo que entendieron, cuán difícil, cuán fácil les pareció. Tenían un par de hojas para leer nada más, no es mucho, pero quiero ver básicamente qué es lo que lograron hacer. ¿Leímos o no leímos? ¿Estamos leídos? ¿Sí? ¿Eh? Sí, convencidos. ¿Están leídos? Algunos hacen de cuenta que no escuchan Sí, la sí. pregunta. Bien, están leídos. Hoy vamos a ver qué es lo que ustedes entendieron. Vamos a hacer tiempo un poquito hasta que aparezca Farizo. A ver, para que ustedes más o menos entiendan por qué. El libro es este. Vamos, el libro es este, está horrible, de hecho es la tapa, está toda rota de la cantidad de años que sea el mismo libro. Es este el libro completo. Si alguno de ustedes tiene algún como hermano que haya pasado por UBA, hay una razón concreta por la cual damos el texto. ¿Estamos? Hace muchos años, muchos años, siempre cuento la misma historia porque es real y porque me parece que está bueno que la sepan. Hace muchos años había una chica que era muy buena en materias sociales. Muy buena, pero, por ejemplo, no había historia en sexto año. Ella provenía de sociales, no había historia en sexto año, había solamente proyectos. Y nunca había tenido la oportunidad de abordar a este tipo de textos, en este caso Romero. Cuando se fue a CBC, me acuerdo yo me mantuve en contacto, me comentaba un poco cómo le había ido, y de pasar de tener 10 en el secundario, 9, es una tipa como muy grosa, de golpe se encuentra que cuando cursó Sociedad y Estado, y la bibliografía básica de Sociedad y Estado se tornó Romero, que es este texto, y obviamente otros textos, en el primer parcial la piba sacó un 4. Y no entendía por qué. No entendía por qué, no entendía las preguntas que le hacían, y se topó como por primera vez con un tipo de bibliografía diferente a la que uno generalmente se encuentra en secundaria. Sabiendo esto, uno lo que hace a partir de ahora, o por lo menos hace varios años, es empezar como a introducirlos de a poquito con este tipo de bibliografía. ¿No es la más amable? No, la verdad es que no lo es. O sea, es mucho más lindo. Una vez que uno lee este tipo de textos, volvés a Santillana y sonreís porque te das cuenta que es más fácil, más rápido, más lindo, eh, pero sobre todo es más rápido. Pero lo cierto es que si uno los mantiene con un tipo de lectura de Santillana o similares en estos últimos años de secundaria, medio que les estamos mintiendo, ¿estamos? Porque lo importante que les tiene que pasar a ustedes, sobre todo en estos últimos años de secundaria, es como ir allanando el camino para que el inicio de facultad, sea la facultad que sea lo más sencillo posible. Entonces, si ustedes ya se ponen un poco gancheros con este tipo de textos, cuando lleguen a la facultad, allá por, no sé, 2022 sería para ustedes, eh, debería ser un poquito más allanado el camino, que es el único objetivo que uno como docente de últimos años de secundaria tiene. Dicho esto, esa es la razón por la que uno en quinto año les introduce de a poquito a Romero como bibliografía. Además, es el autor base de materias como Sociedad y Estado. Quiere decir que no es por capricho mío, sino porque en serio lo van a tener que leer. Entonces, en tanto entiendo va a ser bibliografía, nada, en serio, nos vamos a intentar, por lo menos en un primer capítulo, abordarlo con cierta seriedad. Dicho esto, los ubico temporalmente rápidamente y vemos qué es lo que ustedes entendieron. Nosotros hicimos un recorrido de estas características, línea del tiempo, eliminamos a Uriburu, no Uriburu, perdón, a Irigoyen en el 30, golpe de Estado, Uriburu hasta el 32. Llamamos del 32 al 43 el periodo de década infame, todo lo que es restauración conservadora. Dijimos que acá se aplicaba qué concepto de Frey.
Fraude de las élites. Sí, Fracaso. sí, ahí está, fracaso, bien. Acá teníamos el concepto fracaso élite de Frey que nos permitía explicar el periodo posterior. A ver, cuando nosotros vamos al periodo posterior, que es el momento que nos interesa, me doy cuenta ahora en este preciso momento que me fue como muy... Nada, gasté mucho tiempo en la línea del tiempo esta previa. Nos vamos acá, 43, golpe de Estado a Castillo, dijimos que era preventivo, rupturistas, neutralistas, bla, bla, bla. Bien, lo que me importa es lo siguiente, este es nuestro nuevo periodo temporal que nos interesa, y nos interesa en serio ahora. De acá en adelante, 43-46, tenemos el primer momento del texto de Romero, después acá 46-52 sería primer gobierno de Perón, primer peronismo, esto sería el segundo peronismo, esto es el golpe de Estado o Revolución Libertadora, y el texto de Romero arranca acá, ¿estamos? O sea, de acá para adelante. Lo que estamos queriendo ahora ver en serio es el modo en que se consolida esta experiencia populista en Argentina, que nosotros ya sabemos que es de la mano de Perón, y si bien sabemos que es desde acá en adelante peronismo, esto es formalmente peronismo, me parece que la decisión de Romero de incluir estos 3 años en el capítulo de peronismo es una decisión correcta. ¿Por qué? Porque Perón ya empieza a aparecer. Bien, porque acá aparece un Perón, que es absolutamente un personaje más dentro de todo lo que era el GO, pero cuando uno va viendo progresivamente desde el 43 al 46, lo que uno va viendo es que la figura de Perón eventualmente crece en popularidad, y para el final del 45 en realidad no hay mucha duda, estamos, o sea, Perón en un contexto nuevamente democrático, con nuevas elecciones, no hay muchas dudas de que Perón va a ser el que va a ser electo. Es tan fácil como ver qué es lo que hace este muchacho en este 43-46 para, nada, darte cuenta seriamente de cuál va a ser el futuro de Argentina. Dicho esto, nos centramos entonces en esta etapa de acá, 43-46, que son las páginas del texto que yo les di a ustedes para leer. ¿Alguno se anima? ¿Qué encontramos ahí? Hay un par de cosas que no son como para vomitar, decir, sí, hizo esto, esto, esto. A ver, hay un par de cosas que son como para analizar. Puedo decir, pero algo medio... Dale, Lucas. Perón, con esto de la Segunda Guerra Mundial, Perón tomó como si fuese como de ejemplo, le gustaba el gobierno fascista italiano. Y lo primero que hizo Perón, como para entrar en para hacerse tan fuerte, fue que fue uno de los primeros en darle importancia a los obreros. Uh-huh. Era como algo nuevo para la época. Estamos de acuerdo. También se vinculó con los sindicalistas, creo que se dice, y fue como que dejó de lado a los comunistas y después los reprimió. Sí, estamos de acuerdo. Es una buena primera aproximación. ¿Qué más podemos aplicar en base a las páginas estas? Tienen el texto ahí, ¿no? Si yo les pido tener el texto, lo tienen ahí como en... Bueno, buenísimo. ¿Qué más pudieron sacar? De que tipo empezó a tomar como partido por el movimiento obrero debido a que vio las consecuencias de no hacerlo, como la gente sufría y decidió como hacer algo en cierto punto. Sí, estamos de Y acuerdo. además porque así conseguiría tipo en sí apoyo para lograr su objetivo, que supongo que será ser presidente. Sí, supongo que será ser presidente. Sí, no sé si en el 43 lo está pensando como tan... Bueno, pero sí, podemos pensar que puede ser uno de los objetivos. Estamos de acuerdo. ¿Qué más sacamos? ¿Qué más sacaron? Bueno, todos los derechos, por así decir, que le den los trabajadores. Sí, ¿cuáles son los derechos? Esto no lo habíamos visto apenitas, creo que al final de la clase pasada algo nombramos. ¿Cuáles son los derechos? Se extendió el régimen de jubilaciones, sí, vacaciones pagas, accidentes de trabajo, se aumentaron categorías ocupacionales y en general, bueno, eso es lo que aparece en el texto. Bien, estamos de acuerdo. Son los derechos nuestros, de hecho. Si uno se pone a pensarlo, muchas de las cosas o beneficios que Perón otorga a trabajadores de esa época son los beneficios que hoy 2020 nosotros seguimos como gozando, ¿no? Vacaciones pagas, por ejemplo.
¿Qué más? Aguinaldo. ¿Qué más sacaron? Uf. Después lo de por qué fue encarcelado, ya que apoyaba todo el Partido Obrero. Bien, a ver, ¿por qué fue encarcelado, Fariso? Yo leí porque traicionó a la patria. Porque traicionó, porque admiten que, así, porque le dicen que Bueno, traicionó a la patria. Bien, lo acusaron, claro. estamos de acuerdo. A ver, vamos a una cosa. Si yo hoy les digo Perón, ¿no? Ustedes automáticamente ¿con quién relacionan? ¿Con qué sector social lo relacionan? Con el movimiento Para obrero. más. Movimiento obrero. Vamos, o sea, Masa. automáticamente ustedes, si yo les digo Perón, tienen que decir movimiento obrero porque casi es como una especie de binomio. O sea, está ahí, está Perón y está el movimiento obrero. O sea, uno lo relaciona en los sectores medios bajos como su sector de apoyo. Ahora, en esas 3 páginas, lo que me importa es que nosotros veamos cómo se va conformando esa relación entre Perón y obreros. Porque cuando uno mira, vamos de vuelta, a ver si no sé si lo borré. No, cuando uno mira el 43, una cosa es el Perón del 43 y una cosa es el Perón del 45-46. ¿A qué voy? La relación obreros-Perón es esta, ¿estamos? O sea, se consolida al final de todo su recorrido. Pero en realidad, y si bien nosotros hoy en nuestras cabezas Perón es sinónimo de sectores medios y bajos, lo cierto es que eso es un proceso de construcción que lleva tiempo. Cuando Perón empieza su labor en Secretaría de Trabajo y Previsión en el 43, cuando Perón es un personaje más de lo que es el GO, lo que se me ocurre preguntarles es, ¿el tipo está 100% casado con los trabajadores? Para como dijiste, ¿puedes repetir la pregunta? Si en el 43, cuando recién arranca la figura de Perón en Secretaría de Trabajo y Previsión, si uno puede ver que Perón está 100% casado y convencido y 100% alineado con trabajadores. Él Puede ser quería que hacerlo, ahí pero los trabajadores al pero- principio pero- como que no creían en el juego, como que decían. ¿Cómo, Tenía perdón, varias- Valentina? Te escuché la mitad porque le hice señas a Valentino. Como que tipo, Perón estaba convencido, pero los trabajadores como que no se lo creían demasiado, ¿Por qué te parece que no lo creían demasiado? porque estaban acostumbrados a que nadie los tomara en cuenta, a que hicieran cosas inclusive ay, no sé, para no beneficiarlos a ellos, para beneficiar a otras personas, entonces se creyeron como que, ¿qué quiere hacer este hombre con nosotros? ¿Nos está mintiendo? ¿O está jugando con nosotros? Sí. Hasta que, bueno, después cuando se hicieron las medidas, ahí los trabajadores empezaron a decir, está diciendo la verdad. Bien, estamos de acuerdo. Lo que me importa es que recuperen de lo que dice Valentina. A ver, originalmente Perón es el personaje que en esa Secretaría de Trabajo y Previsión se sienta con obreros. Se sienta con obreros y literalmente los manda a llamar. ¿Estamos? O sea, es decir, muchachos, vengan, que por primera vez nos sentamos y escuchamos qué es lo que ustedes están queriendo. Y en función de esas demandas acumuladas vamos viendo qué es lo que podemos resolver. A ver, un poco decía Lucas al principio, Perón es un personaje influido por la experiencia italiana. Y en realidad Perón, y lo dice así Romero, lo que dice es como que aprende rápidamente la importancia de tener en cuenta y de incluir a ese sector social que previamente no fue incluido. Como tiene esa experiencia italiana como muy, muy recientemente sucedida y entiende desde su perspectiva que lo que ha hecho Mussolini está bien, en ese plano, no digo en todo lo demás, lo que él intenta es tener como presente nuevamente, no nuevamente, tener por primera vez presente a ese sector obrero y sus demandas. Entienden que no podés como ocultar eso, porque están ahí, son muchos, son miles y miles y miles y miles en Argentina, y la verdad es que es un actor social que ha llegado para quedarse. En función de eso lo llamás, te quedás, te sentás, empezás a negociar. La reacción, recupero lo que vos decís, Valentina. A ver, la reacción de los trabajadores. Originalmente creo que en una parte en la página 114 dice, la reacción de los dirigentes sindicales fue al principio de duda y desconcierto. Es decir, al principio me descolocás. Y pienso, lo cual está hasta me parece correcto, pienso que en realidad lo que estás haciendo es por algo. Entonces, los trabajadores originalmente
no confían plenamente en Perón, porque lo que no están sabiendo es si lo está haciendo por algo, si en realidad después viene una medida que potencialmente los puede perjudicar. Entonces, al principio la relación es tibia, ¿vamos? O sea, y de hecho el propio Perón solamente habla con ellos, solamente interactúa con obreros, No, satisface No, sus al necesidades. satisface, principio, como que al Que principio intenta satisface sus interactuar. necesidades. Bueno, habla. nada, dale, Lisandro. Perdón, no. No, habla vos, habla vos, habla vos. No, solo iba a decirle que como que ¿cómo se dice? Satisface. Sus necesidades, satisface sus necesidades. Sí, y además es verdad que Perón es un personaje que originalmente hay una parte del texto que dice que habla con todos. Claro. Sí, dale, Valentina. Al principio intenta, como se refiere a todos los argentinos, pero después como que le fue tomando más enfoque a la necesidad de los obreros, que vio que su situación, básicamente, fue cuando los patrones o la gente de élite se fue alejando. Bien, Y antes ahí que te es, aleje, antes de que lleguemos al alejamiento de la gente de élite. A ver, lo que me importa que ustedes vean es, en el 43, 44, Perón es un personaje que dialoga con todos. Estamos, o sea, no está centrado ni únicamente focalizado en obreros. Está pensando, como dice Valentina, en abrir como a todos y eventualmente trabaja o dialoga con sectores comerciantes, con sectores dueños, con obreros, porque no se cierra ninguno de esos sectores. Hay una parte que sí me interesa que podamos leer, alguno que se cope de la página 114. Dice, ahí la tengo, ¿qué crees? dale, dice, tampoco la cerraba el propio Perón, necesito ese párrafo completo. El que lo tiene ahí lo sigue porque es un concepto clave de ahí. Tampoco la cerraba el propio Perón, dispuesto a hablar con todos los sectores de la sociedad y la política, desde los radicales hasta los dirigentes de la sociedad de fomento, y capaz de sintonizar cada uno de los discursos adecuados, aunque dentro de una constante apelación a todos los argentinos. A sus colegas militares les señalaba los peligrosos que entrañaba la posguerra, la amenaza de desórdenes sociales y la necesidad de un Estado fuerte que interviniera en la sociedad y en la economía, y que a la vez asegurara la autarquía económica. En el Consejo Nacional de Posguerra que constituyó, insistió en la importancia de profundizar las políticas de seguridad social, así como de asegurar la plena ocupación y la protección del trabajo ante la eventual crisis que pudieran sufrir las industrias crecidas en la guerra. ¿Sigo? Sí, necesito hasta que dice por el coronel Perón. Ok. A los empresarios les señaló la amenaza que entrañaba las masas obreras desorganizadas y el peligro del comunismo que se veía avanzar en Europa. Ante unos y otros se presentaban como quien podía canalizar la efervescencia. efervescencia si lograba para ello el poder necesario. Pero los empresarios fueron desconfiando cada vez más del bombero piromaníaco, según la feliz imagen de A. Ruique, Ruquier, no importa. Rouquier, que agregaba combustible a la caldera hasta el límite de su estallido y al mismo tiempo controlaba la válvula de escape. Punto, me quedo con esto. A ver, acá aparece un concepto que es necesario explicar, que necesito ver si ustedes lo pueden explicar eventualmente, me parece que podría ser. Lo que dice Romero, tratando de calificar a Perón, al Perón del 43-44, lo que dice es, utiliza el concepto que Alain Rouquier en algún momento creó, y dice, Romero se transformó, Perón se comportó como un bombero piromaníaco. ¿Qué quiere decir que se comporte como un bombero piromaníaco? Como, por lo que... Como un loco. No Como entendí un cómo loco, a ver, que... ojo, en realidad es un poco más sofisticado. No sé si está pensando... Claro, sí. Hipócrata. Solo, Hipócrita. Entendí Hace algo para como después que- arreglarlo. Bueno. Bien, Claro. hace algo Eso. para después arreglarlo. ¿Quién dijo o eso? utiliza el fuego que ya... Sí, No. a ver, el primer elemento del concepto... El primer elemento Como que del crea el concepto... incendio para después poder sacarlo, no sé. Bien, es que es un poco eso. Ahí me gusta tu definición, Sánchez. A ver, primer concepto que uno tiene que saber, y los voy a mirar a la cara porque quiero que me lo digan. ¿Quién no sabe lo que es piromaníaco?
¿Todo el mundo sabe lo que es piromaníaco? Pues si no, no tiene mucho sentido el concepto. Bien, estamos de acuerdo. Para aquel que no se anima, piromaníaco es aquel que copa. ¿Qué es un piromaníaco? Que prende todo fuego. Ahí está, que prende todo fuego. Está. Y que de hecho lo disfruta. Estamos, o sea, hasta en el pasatiempo se dedica a aprender cosas por diversión. Obviamente bombero no hay mucho que decir, tipo que soluciona un incendio. A ver, el concepto bombero piromaníaco, me parece que es uno de los conceptos más piolas planteados en este capítulo para definir a Romero. Ah, dale Romero, a Perón. ¿Por qué? ¿Qué les está diciendo de la actitud de Perón en los primeros años? Como que no se la crean mucho. No está diciendo eso. ¿Qué está diciendo? Un hipócrita. No, hipócrita tampoco. Está preparando a la gente como para después darle lo que en serio necesita. Tipo, como que les da de a poquito. No sé Les cómo. da un poquito. Sí, a ver, otra Es interpretación. como que arma el caos para después parecer un capo porque lo soluciona. Gracias, Sánchez. Ahí tenemos la definición perfecta. A ver, lo dijimos en términos como obviamente muy coloquiales, pero sí. A ver, Perón. Estamos teniendo, a ver, para que uno vea cómo el tipo va construyendo como su figura política de relevancia. Lo que te dice acá es, a ver, un bombero piromaníaco es un tipo obviamente que prende fuego, por lo menos prende la chispa y eventualmente él mismo es el tipo que apaga esa chispa. Yo siempre me definí como antiperonista. La realidad es que siempre lo hice, pero la realidad es que, más allá de que sea antiperonista, puedo ser objetivo, y la realidad es que el tipo tiene cosas muy interesantes para laburar. Me parece que tiene como... A ver, Perón es uno de los personajes más interesantes para trabajar desde el punto de vista de su liderazgo político, porque el tipo es muy grosso, más allá de que a mí no me guste como personaje político. A ver, ¿qué es lo que dice Romero? A estos empresarios y militares les empieza a decir, che, es un peligro que los trabajadores estén desorganizados. El peligro es el comunismo, pensemos que con Perón estamos en el 43, pensemos que está ahí nomás del inicio de que a nivel mundial. La guerra mundial. No, la guerra mundial estamos durante, digo, ¿qué está? Ahí nomás de La comenzar. Guerra Fría. La Guerra Fría, estamos donde el problema del comunismo es un problema, entre comillas, serio. Entonces, el muchacho se aproxima a empresarios y militares y le dice, che, fíjense que bla, 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 los trabajadores se están organizando, es un re problema, hay que tomarlos en serio, miren si se van al comunismo, que bla, 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 bla. Entonces, estos muchachos se alarman. Pero Perón les dice, tranca, yo voy a ir a intentar charlar con ellos para eventualmente convencerlos de lo contrario. Cuando Perón se aproxima acá, ¿qué les dice a los trabajadores? Gente, organícense. Porque la forma a través de la cual cualquier gobierno los va a tener en cuenta es organizándose. Organícense en sindicatos, sean más fuertes, manifiesten como sus necesidades, porque nadie, si ustedes no lo hacen, la realidad es que nadie les va a dar beneficios porque son copados. Entonces, de alguna forma, lo que hace Perón es fomentar la organización acá, y acá, cuando se vuelve a charlar con los empresarios, lo que hacen es como advertirle a los empresarios lo que están haciendo, y entonces lo que nosotros vemos de Perón en el primer momento, ¿cuál es? ¿Qué es lo que dijiste vos, Sánchez, que me pareció que estaba bueno? Dije que él como que creaba el problema para después solucionarlo. Ahí está. Él crea el problema, fomenta que los trabajadores se organicen, les advierte a los empresarios lo que está pasando, pero es como que va de acá para allá, prende fuego y eventualmente es él mismo el que se encarga de controlar esto. Y un poco, no sé si lo habías dicho Silvio, pero me parece que es fundamental, lo que uno va viendo es que de esa forma la figura de Perón se comienza a volver relevante. ¿Relevante por qué? Porque los obreros empiezan a confiar en él. Ahí está, porque los obreros empiezan a confiar en él de a poquito, y porque por otro lado es el que a ojos de las clases medias, propietarias, empresarios, es el que
parecería que tiene la posibilidad de calmarlos. Entonces, es como que el tipo que va a calmar a los trabajadores, entonces al principio hay como una especie de, yo diría como una especie de encanto de ambos sectores con la figura de Perón. Ahora, el problema es cuando uno vaya atravesando, perdón, Henry, dale. No, yo creo que es como que queda bien de los dos lados, porque a uno les dice, es como que con los dos aparenta ser bueno, pero atrás como que, no sé, les clara. Coincido. No se están escuchando, está pasando un helicóptero por arriba. Sí, coincido con lo que vos decís. O sea, es como que con los dos queda bien. Al principio esa dualidad del discurso le permite zafar. Digo, pero cuando uno va avanzando más hacia el 44, 45, a donde dejó Valentina de leer, dice progresivamente. No sé si marcaron o si estaban buscando o estaban siguiendo la lectura. Alguno que vuelva a leerlo, es donde dice progresivamente. ¿Llegaron? Yo leo si querés. Dale. Es hasta el Dice final del párrafo. progresivamente las agrupaciones patronales, ¿eso? Sí, eso mismo. Dale. Progresivamente las agrupaciones patronales fueron tomando distancia de Perón y de la política de secretaría, mientras este paralelo acentuaba su identificación con los obreros, subrayaba su prédica anticapitalista y desarrollaba ampliamente en su discurso los motivos de la justicia social. A la vez se fueron reduciendo las reticencias de los dirigentes sindicales, quienes encontraban en los partidos democráticos un eco y un interés mucho menor que el demostrado por el coronel Perón. Bien, pregunta, dice, progresivamente las agrupaciones patronales, nos lee Luz, ¿no? Dice, progresivamente las agrupaciones patronales fueron tomando distancia de Perón y de la política de secretaría. Hay una parte un poco más abajo donde dice, empiezan a desconfiar del coronel sindicalista. ¿Por qué les parece a ustedes que progresivamente, lo que al parecer al principio era como una especie de juego entre sectores como copado, de a poquito los sectores, las patronales empiezan como a desconfiar? ¿Qué es lo que les genera desconfianza? Por las medidas. Por las medidas. ¿Y por qué te parece que vos como patronal empezarías a desconfiar por las medidas? ¿Qué es lo que te empieza a molestar? Que me están sacando cosas a mí. Tipo, me están sacando Tal cual. medidas. Ahí está, o sea, porque uno, no sé si uno lo piensa así o si ustedes lo piensan así, como digamos que cuando uno piensa en vacaciones pagas y un montón de cosas, son aportes que en realidad tiene que hacer el empresario. O sea, el Estado no es el Estado el que le está dando esos beneficios y que sale de plata del Estado. Entonces, Pero eso es lo que hacen ahora. Exacto. Que nos sacan plata a nosotros para que ellos tengan cosas. Bueno, vos decís, estás pensando en planes. Sí. Bueno, sí, pero eso es Estado benefactor a nivel como política, como por ejemplo, bueno, de planes. Sí, O sea, el pero- plan social sí, pero esto... Es un afano lo que hacen con los planes. El plan, pero ese es otro tipo de debate. Pero ojo, porque cuando uno dice vacaciones pagas, o cuando uno dice, no sé, seguro de desempleo, o cuando uno dice, no sé, salario mínimo, en realidad eso es una regulación a la propiedad privada. O sea, si vos eras un empresario antes, o sea, estoy pensando en un empresario de la época, y de repente no había una regulación al trabajo, yo podía hacer que vos trabajes para mí 10 horas a un salario que no estaba regulado, no te pagaba vacaciones, no te pagaba aguinaldo, por ahí si tenías algún tipo de licencia por enfermedad no estaba contemplado. Lo que hace Perón es regular eso. Entonces, a eso, a ver, vos decís, pregúntate, lo que uno habría que preguntarse es, por ejemplo, ¿de dónde proviene de golpe plata para las vacaciones pagas? O sea, ¿de dónde proviene el seguro del desempleo? Todas esas cosas son nuevas obligaciones que en realidad empieza a adquirir el empresario. No es que el Estado te lo da. Hay que hacer, yo te banco, pero porque yo soy antiperonista, Lisanti, y se me nota. Pero en relación a lo que vos decís, para mí hay que hacer una diferencia grande entre Perón como modelo económico y después todos los posteriores que se definen como peronistas. ¿Estamos? O sea, a ver, Perón del 46 no es sinónimo de plan social. Lo que pasa es que uno naturalmente vive en esta época y uno relaciona peronismo con eso, con planes sociales, con mantenimiento de... En realidad,
Perón, yo siempre digo lo mismo, y repito, te lo digo desde una postura antiperonista, por ahí me podría quedar con la idea de lo que vos decís, pero está bueno que uno también haga un poco de justicia. Perón es un tipo que, por ejemplo, y te lo digo con conocimiento como de causa de mis abuelos. A mi abuela, durante el periodo del peronismo, por ejemplo, lo que le dieron es una máquina de coser. Y vos decís, ¿por qué es diferente una máquina de coser a una bolsa de comida? A cualquiera. Sí, porque vos podés, con la máquina trabajás, elaborás, podés hacer cosas para ganar plata. Tal cual. O sea, vos dirías, bueno, pero es como una especie de clientelismo. Sí. O sea, te ganás la comida, pero con esfuerzo. Exactamente, no a ver, exactamente lo que dice Luz. O sea, es una pavada, pero Perón es sinónimo de oficio todavía. O sea, Perón no está buscando planes sociales. No es su idea, ni hay tantos como uno podría pensar porque está mal acostumbrado a todo lo que hoy se define como peronista. Cuando vos estás en una máquina de coser, lo que están diciendo es loca en este caso, loca, aprende a coser. Y si vos aprendés a coser, eventualmente te transformarás en la costurera de tu barrio. Y si sos la costurera de tu barrio, es un laburo digno. Claro, pero capaz como que incentivó a esa idea, pero estos gobiernos la tomaron distinta. Pero eso es como coincido. O sea, mira, ahí tenés tu tema de monografía. Sí, o sea, yo lo que te diría es, sí es verdad que después quienes se han definido como peronistas se han como tergiversado un poquito de la idea original. O sea, yo en ese sentido me siento tranquilo cuando les digo, ojo que Perón es oficio. Sí es verdad que tiene un montón de cosas que son como de ayuda social, porque estamos hablando de una Argentina con niveles de pobreza, que sabemos que lamentablemente la Argentina es una Argentina de niveles de pobreza, pero también es verdad que no es como tan descarado, no es esta cosa de decir, te doy un bolsón de comida previo a una elección. En realidad está buscando que vos aprendas. De hecho, hay un montón de movidas del peronismo que tienen que ver con crear oficios, o sea, hay todo como una reconversión de la estructura educativa argentina para que se vuelva un poco más técnica, para que vos sepas, por ejemplo, una pavada, que seas un plomero. ¿Me entendés? Es decir, pero ¿es tan importante? Sí, porque entre nada, y ser un plomero, yo no sé si ustedes, a mí me pasa que a veces yo soy un ignorante en plomería, y a veces he contratado a alguien para alguna cosa de la canilla y te querés matar, porque te hacen 2 pavaditas y te cobran 2.000 pesos. Entonces, en realidad está bueno, o sea, que le hayas enseñado a un grupo de la población argentina el oficio de plomero, gasista, porque son necesarios y porque es un laburo digno al fin y al cabo. Entonces, Perón tiene todavía ese tipo de... A ver, no hay como una pérdida del laburo como valor, por decirlo de alguna forma. Pero sí, yo entiendo todo tu comentario posterior porque, no digo que lo comparto todo, pero hay cosas que me llaman la atención. Pero bien, a ver, ¿qué es lo que me importa? Volvemos a esto a ver si cerramos la idea. Me importa que ustedes vean que progresivamente, creo que Lucas lo había dicho, la estructura como de clase media, los propietarios empiezan a desconfiar. Porque lo que empiezan a ver es que mientras más beneficios tengan los obreros, en realidad ese beneficio se sale del bolsillo de los empresarios. O sea, no es que Perón o el Estado está poniendo la plata para eso. Entonces, cuando vos empiezas a ver que el tipo de políticas que toma Perón te empiezan a afectar a vos en primera persona, y esto que al principio era como una especie de enamoramiento con la figura de Perón, progresivamente empezás a decir, che, ¿qué onda? Entonces, lo que te empezás a encontrar son un montón de movilizaciones que se dan. Acá les voy a mostrar una para que vean. En 1945, junio de 1945, se da una que se llama la Marcha de la Constitución y de la Libertad. No sé si se verá, a ver si lo podemos abrir. Esto es una marcha, ¿se vería? Sí, bien. Movilización 1945 contra la figura de Perón. Estamos pidiendo que Perón sea destituido del cargo de Secretaría de Trabajo y Previsión. Pregunta, ¿quiénes son los que están siendo movilizados? O sea, si ustedes se fijan simplemente en la imagen y las personas y cómo están vestidos y bla, bla, bla. Empresarios, personas. ¿Cómo? Como personas importantes, por eso. ¿Cómo te das cuenta que son personas importantes?
Por los gorros. Por los gorros. Bien, bien. A ver, es una- Parecen todos vestidos de traje, tienen corbatas, camisas con cuello. Estamos de acuerdo. Igual, ojo con la idea del traje, porque para la época el traje es un poco más común de lo que uno supone, pero sí es verdad que el elemento como de prestigio, por decirlo de alguna forma, son los gorros. Los sombreros estos son de gente acomodada. ¿Qué es lo que piden como consecuencia? A ver, uno ve esta movilización y decís, che, esto fue bastante grande. ¿Estamos? O sea, quiere decir que hay muchas marchas. Esta es de las más importantes, donde se está pidiendo la clase media, empresaria, propietarios argentinos, se están como desentendiendo de la figura de Perón y lo que están pidiendo formalmente es que se los destituya. Porque entienden que mientras más avance la figura de Perón, más difícil va a ser para ellos posteriormente como sacárselo de encima. Digo, claramente empiezan a entender que no es a ellos a los que los va a beneficiar la figura de Perón. Entonces, paso siguiente, y como consecuencia de esto, lo que tenemos es finalmente la destitución y el encarcelamiento de Perón. ¿Qué saben de eso? Encarcelamiento de Perón. Yo sé que tipo lo acusan de traición a la patria. Sí. A ver si encuentro como que bueno, que en 1945 pero fue obligado a renunciar y el poder militar lo encarceló y fue trasladado a la cárcel de la isla Martín García, Impecable. que fue acusado de traición a la patria, pero que el 17 de octubre de 1947 se festeja como el Día de la 45. Lealtad. ¿Qué? 45. No sé qué dije, perdón. 47, dale, sí. Ah, perdón. Ahora se conoce como el Día de la Lealtad, a la conmemoración anual del 17 de octubre de 1945, que también es llamado Día de la Lealtad Peronista. Y bueno, el 17 de octubre es el día en que se produjo en Buenos Aires una gran movilización obrera y sindical que exigía la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón. Bien. Ese día es considerado como el nacimiento del peronismo y uno de sus máximos símbolos, así como uno de los momentos más importantes de la historia del movimiento obrero argentino. Impecable. Esto que dijiste, Hendy, es todo lo que estaba buscando. A ver, ¿qué es lo que me importa? Lo recupero en base a lo de Hendy. Lo que me dice es, una vez que las movilizaciones son masivas de la clase media empresaria, lograrán destituirlo, encarcelarlo, bajo el argumento de traición a la patria. Claramente no está traicionando a nadie, simplemente los sectores que se movilizan son lo suficientemente pesados para lograr ese objetivo. Cuando lo encarcelen, obviamente que va a pasar algo. A ver, estos obreros que originalmente dudaron de lo que estaba haciendo Perón, si era conveniente, no era conveniente, si eran como intenciones buenas, cuando ven finalmente encarcelado al muchacho que por primera vez les hizo todo y les decidió y les legisló en favor del suyo, ¿qué es lo que va a pasar con esos sectores obreros? Se van a manifestar. Bien, van a ir. O sea, van a manifestarse, van a ir formalmente, van a marchar en favor de la figura de Perón. Y cuando uno ve, a ver que lo busco, 17 de octubre del 45, ¿se acuerdan que en algún momento, creo que se los di para ver un videíto sobre Perón hablándole a los trabajadores? Sí. Bueno, sí, eso sí. es 17 de octubre del 45. Como ese tipo de relato, de discurso para con el obrero. Y cuando uno lo ve en imágenes, se encuentra con esto. Estamos, Plaza de Mayo, abarrotadísima de gente, obreros, que finalmente se movilizan en favor de quien consideran que es su líder político. O por lo menos, sí, vamos a decir su líder político. Este es el momento en donde uno, cuando mira la historia argentina, decía Hendy lo último, algo así como uno de los episodios más trascendentales de la historia del movimiento obrero argentino. Este 17 de octubre del 45 es el momento en el que uno se da cuenta 100% que se consolidó qué tipo de gobierno. Uno populista. Uno populista. Estamos pensándolo desde el punto de vista del 43 al 45, 46 en este caso es cuando Perón le toca gobernar. Digo, todo esto fue un periodo de crecimiento de la figura de Perón. Acá estaría octubre del 45, 17 de octubre del 45. Cuando uno ve esto y uno se da cuenta ese 17 de octubre del 45, que un poco decía Hendy,
es lo que hoy se considera y se conmemora todos los años como el Día de la Lealtad Peronista, porque básicamente se considera la lealtad de los sectores bajos para con la figura de Perón. Cuando uno llega a este 17 de octubre del 45 y sabe que en menos de un año tenés nuevamente elecciones, y cuando ve ese 17 de octubre del 45 con esta cantidad de gente en la Plaza de Mayo, es casi es casi matemático. En una futura elección, ¿hay chances de que Perón no sea elegido? No. No. Entonces uno entiende que en ese contexto, como para comprender el origen de Perón, este momento es absolutamente vital para comprender cómo en el 45, cuando se abran las elecciones, estaríamos hablando del momento peronista. ¿Estamos? ¿Llegaron todos a eso? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Dudas, consultas, planteos? Bien, con esto entonces me quedo tranquilo. ¿Lo habían entendido así? ¿Aquellos que hayan leído? Bien, buenísimo. A ver, para la clase que viene nos mandamos como a full con peronismo. ¿Estamos? Y para eso yo les recomiendo que lean. En serio. ¿Qué es lo que necesito que lean? Por ejemplo, apartado. Vamos a saltearnos una parte del medio. El apartado que dice mercado interno y pleno empleo. Lectura completa de ese apartado. Apartado. ¿Cuál, perdón? El que dice mercado, el que le sigue, mercado interno y pleno empleo. Después el apartado que dice un conflicto cultural. Y por último, el otro apartado que dice crisis y nueva política económica. Ok. Vamos, si no llegan a leer los tres, por lo menos los primeros dos que lo lean. Porque no vamos a abordar todo eso seguramente el viernes que viene. Entonces, aborden el que dice mercado interno y pleno empleo y el que dice conflicto cultural. Si llegan a seguir leyendo, lean el otro, que está bueno que lo tengan, porque si no es el viernes que viene será el que les sigue. Y no mucho más. ¿Alguna duda? ¿Algún planteo? ¿Algo? No. ¿No? ¿Clarísimo todo? Buenísimo. Vengan leídos la próxima, chicos. Los libero. Dale, Chau. chao.